Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro C-Level Coffee. Este espacio de comunicación, de conversación, de diálogo, con especialistas, con expertos, con gente querida, con gente que aporta siempre mucho al sector educativo. Y en este caso no es la excepción. Estamos con una persona muy especial, de muchísima trayectoria, de muchísimo conocimiento, con muchísimas anécdotas, con muchísimas historias, el señor Óscar Hernán Flores Garcés. Gracias, Alex, no es para tanto. Gracias. Bueno, pues estamos haciendo una bienvenida calurosa a nuestro C-Level Coffee. Porque con este frío, pucha, nada mejor que tomarnos un café. Aunque tú me molestabas con el café. O sea, yo creo que podemos contar a la gente la anécdota del café, porque Óscar fue mi jefe por más o menos 8 años en UPN, ¿no? Más o menos 8 años. Y cuando Óscar me entrevista, bueno, fueron varias cosas de la entrevista simpáticas, pero dentro de esas me dice, ¿te invito a un café? Yo no tomo café. Colocho que no tome café. Y yo, sí, bueno, pero hago otras cositas. Entonces, desde ahí Óscar me marcó. Y que no come chocolate también. Y no como chocolate, ¿no? O sea, no, la migraña me ha pasado mala factura, Pero hacemos otras cositas colombianas. ¿Cómo estás, Óscar? Bien, gracias. Gracias por la invitación. O sea, para poder hablar de temas interesantes que pueden aportar al sector educativo, ¿no? Sí, o sea, este C-Level Coffee, como lo hemos hablado, pues es un espacio de conversación, es un espacio que buscamos acercar mucho a la gente con nuestro conocimiento, con la experiencia, con muchas vivencias que hemos tenido alrededor del sector de educación, que le sirva a las instituciones educativas, ¿no? A eso que siempre hablamos nosotros, de esa transformación, ese desarrollo, que siempre ha sido muy palpable, pero que hoy por hoy, con esos cambios que vivimos a todo nivel, pues esa experiencia todavía se hace mucho más valiosa, ¿no? Esas vivencias, porque al final te dejan a ti acciones muy puntuales que desarrollar. Y Óscar hoy está pues para hablarnos de tu experiencia, planeamiento estratégico, innovación. Hoy por hoy, y digamos más que hoy por hoy, en este momento que estamos pasando la mitad del año, y sí voy a decir hoy por hoy porque quizás el planeamiento estratégico en muchas instituciones no ha sido visto como tan claro como debe ser un planeamiento estratégico. Muchas veces quizás lo confundimos. Pero en esta época donde ya empezamos a hablar de planear para el siguiente año o para los siguientes años, las empresas pues empiezan a ejecutar ya su planeamiento estratégico. Pero, en tus palabras, ¿qué es un planeamiento estratégico? Mira, la experiencia me ha enseñado que ayuda a las compañías, a las instituciones en general, a responderse 3 preguntas claves. ¿Qué hacemos? ¿O qué vamos a hacer si están recién diseñando la compañía? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Hay diferentes metodologías. Las escuelas de negocio, Harvard tiene una, MIT Sloan otra, Carnegie otra, ¿no? London otra, y en realidad no importa la metodología que uses, lo importante es responderse esas 3 preguntas, y que son claves para que una compañía realmente, creo yo, sea exitosa, porque lo que más asusta, depende del libro que agarres, vas a tener estadísticas diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, algunos libros te hablan de que del 90 y pico % de empresas que suelen hacer planeamiento estratégico, en sus diferentes tamaños, entre el 70 y el 80% fracasan. Otras hablan entre el 60, otras hablan del 75 para arriba, son fracasos rotundos. Diferentes motivos deben haber, ¿correcto? Pero a mí me viene a colación algo que es muy importante, ¿no? Porque lo hemos vivido, he tenido la oportunidad de trabajar en estos 43 años que he trabajado con empresas grandes, muy grandes, como con empresas chicas. Y una de las cosas que he podido ver es que
un factor para mí clave en el éxito de llevar todo un proceso estratégico desde su concepción, su ejecución y su seguimiento, digámoslo así, por resumir etapas, es que involucres a la gente. 1, comuniques adecuadamente. 2, y que seas flexible. Porque de repente te vas a acordar, hace unos meses tuvimos una reunión con unos empresarios, nos tomamos un café en San Isidro conversando con, creo que eran 2 o 3. Sí. ¿Y cuál fue el primer comentario que nos hicieron? Y fíjate que es parte de los problemas que existen, ¿no? Dice, no queremos una empresa que venga, nos haga la consultoría, nos haga el plan estratégico y nos dé el mamotreto y nos los deje y digan gracias y se vaya. Chao, se va. O sea, que es lo que muchas empresas hacen. O sea, si tú quieres, ven, hazme el proceso estratégico, ármame el plan estratégico, por lo general terminas en eso. Pero cuando tú invitas a alguien, llámale una empresa, un consultor, un experto, para que sea parte de el proceso estratégico que la organización quiere hacer, ya sea revisión o un nuevo plan, un ajuste, eso es distinto, ¿correcto? Igual pasa al interior con tu equipo. Si tú agarras y dices, y créanme que hay un montón de empresas que lo hacen, agarran y dicen, ok, señores, vamos a hacer el plan estratégico de la compañía. Y se juntan como algunos, escuchaba comentarios, ¿no? O sea, se juntan los genios, ¿no? Que son 8 o 10 de una compañía, ¿no? De una compañía de, no sé, 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, 40.000 trabajadores, y se juntan los genios y hacen ellos el plan. Ajá. Y luego, claro, salón cerrado. Así, juntan a los gerentes, bueno, señores, este es el plan, estas son las metas, a trabajar. La pregunta es, ¿cuánto compromiso vas a tener de la línea gerencial que no participó? Y peor aún, de la gente de la operación. No vas a tener, correcto. Y el conocimiento, porque muchas veces estamos, como decíamos siempre, a 30.000 pies de altura y hay cosas que no vemos de abajo, ¿no? Y que la gente, al no estar involucrada, pues no entiende necesariamente. No, y lo peor de todo es que yo me acuerdo lo que me decía mi papá. Tienes que pagar derecho de piso. O sea, si tú eres una persona que no has tenido experiencia, no me refiero que todo el mundo tiene que empezar en el puesto más bajo de la organización, pero sí acompañar, ¿correcto? No voy a decir el nombre, pero yo trabajé por una compañía grande, de las otras, y había algo que a mí me encantaba. Toda la gente que venía nueva tenía que salir con directivos o con jefes que tenían contacto con los clientes a la calle. Ese era lo primero que tenían que hacer. Claro. Te vas a la calle, porque si no te ibas a la calle, claro, no ibas a conocer a tu cliente, tu mercado, cómo vive, qué siente, qué pide. No lo vas a conocer. Entonces, eso es clave, ¿correcto? Y lo otro es que si tú involucras a tu gente, correcto, lo que va a suceder normalmente es que vas a ganarte el respeto. Porque al involucrarlo, lo que hacen todos ellos es confiar. Y no hay nada más importante que el personal, los colaboradores, como los quieran llamar, confíen en su plana directiva, ¿correcto? Entonces, el planeamiento estratégico, desde mi perspectiva, es muy importante en cómo lo haces, cómo involucras a tu equipo, ¿correcto? Cómo haces seguimiento a las metas y sobre todo, cómo haces para que al menor cambio que se suceda en el ambiente en el cual tu organización o institución participa, sea captado con mucha prontitud y se haga un plan de ajustes, un plan remedial o se haga un plan, llámale BSD, para poder contrarrestar. Porque eso es clave, ¿no? O sea, sí, los planes fracasan porque los tiran este es el plan, los ponen, lo ejecutan y no los ajustan. Claro. Y hoy día lo que más se le pide a las organizaciones
Muchos dicen que el empleado hoy día, el colaborador hoy día, una de las características fundamentales que debe tener es que sea flexible. ¿Correcto? Pero las organizaciones también lo tienen que ser. Tienen que ser flexibles, tienen que agarrar y decir, ok, este era el plan, pero ante estas variables. Se movió la variable, hay que revisar el plan. Claro, ¿cómo actúas? ¿Cómo actúas? Sí. O sea, no solamente decir, no, es que esto se dijo, de arriba dijeron que se hace esto y eso se hace. No es así. Tienes que generar mecanismos de comunicación que permitan llevar ese cambio rápidamente a alguien y tomar una decisión rápida. Claro. Porque mientras más demoras en tomar la decisión o en ejecutar el cambio... Hay dos cosas que a mí en el planeamiento estratégico donde he podido participar y ahora no, aquí en C-Level también, que he encontrado claves que quizás a veces siento que las empresas lo pasan muy rápido y quizás por alto, o quizás no con la importancia que deberías tener. Uno, la definición del propósito. Y dos, en la cultura. Porque al final dicen, no, o sea, para mí el planeamiento estratégico es hacer números y decir, vendo tanto y voy a llegar a tanto. Los que lo hacen, hay otros simplemente dicen, voy a vender tanto y ya está, quiero ganar tanto y ya está, pero no se preocupan por eso. Pero encuentro que la definición de propósito, que en algún momento hablamos quizás de visión, misión, valores, pero hoy por hoy que hablamos de propósito, no le damos quizás la relevancia que debiese tener al elaborar un plan estratégico. Al igual que la cultura. Al final decimos que la cultura mata la estrategia, porque si no tienes una cultura correctamente diseñada o pensada, pues pasa lo que tú dices, un mamotreto aquí de plan estratégico y ahí quedó. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo en principio discrepo. He tenido buenas discusiones con gente que me dice, no, ya no debemos hablar de visión, de misión, propósito. Yo no sé en qué momento hicieron esa separación. Desde que yo empecé a estudiar, siempre se habló visión, misión y propósito. Siempre. ¿Por qué? Porque todo nace del sueño de alguien. Claro. Todo nace de la visión de alguien. O sea, es difícil, salvo que en algún momento toda semilla que se siembra para crear una institución de cualquier giro nace de la visión de alguien. La visión puede ser muy humanista, puede ser muy loable o puede ser por una necesidad. O sea, hay que reconocer, en el Perú, donde creo que más del 80%, 85% de la gente es emprendedora y son pequeñas y medianas empresas, microempresas, nacen de una necesidad de llevarlos, vamos, el pan a la casa. Entonces alguien tiene el sueño de alimentar a sus hijos. Ese es el sueño. Walt Disney nace de un sueño, de su creador, ¿no? Esa anécdota es bien contada. O sea, en las escuelas de negocios siempre la han contado. Cuando Walt Disney se acerca y le pregunta qué es lo primero que van a hacer. ¿Van a empezar a construir o el castillo? Y él le responde a los empleados, el castillo. Claro. Porque quiero que sepan cada vez que estén construyendo que ese es el sueño, ¿no? Entonces, para mí el tema de propósito es clave, pero siempre nace de un sueño, de una visión, claro. ¿Correcto? Y luego es, ok, lo que decía, el qué, el cómo, ¿no? O sea, la persona tiene una visión, tiene un sueño, y a través de ese sueño, esa visión, luego se hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser el propósito de esto? O sea, ¿por qué lo quiero hacer? ¿No? Porque existo. ¿No? O sea, y eso es clave. Y luego, lo que decía hace unos instantes era, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿No? Mira, sin ir muy lejos, hay muchas empresas que han nacido de una necesidad puntual. Voy a poner el caso nuestro. O sea, el caso nuestro me refiero a cómo nace Cibertech, de un sueño, de una idea, de una visión que tenían los accionistas o fundadores originales. Y luego de eso, crean UPC, de una preocupación de uno de los accionistas, ¿no? Que decía, ¿y cómo le vamos a dar continuidad a estos muchachos? Estamos formando extraordinarios técnicos. ¿Y qué más viene para ellos?
tenemos que darles la oportunidad de que puedan seguir creciendo, desarrollándose y ser buenos profesionales. Y uno de ellos dice, démosle continuidad. Y crearon, creo que en esa época se llamaba estudios continuos, ¿no? Y crean ese programa en la UPC. O sea, parte del nacimiento de la UPC era, creo yo, poder darle a los muchachos continuidad. Luego ya se hizo con diferentes instituciones en convenio, pero eso es así. Entonces, el propósito de una institución tiene que ver o va a ir de la mano con el sueño o la visión de los fundadores. Y luego te vas a decir, ¿cómo lo hago? ¿No? Claro. Mira, en educación, voy a poner ejemplos sin tocar instituciones, ¿ok? Uh-huh. Hay una institución que piensa y dice, vamos a crear o vamos a dar acceso a una educación de calidad. ¿Correcto? Y decide, y está bien, o sea, es loable lo que piden, acceso pero a un grupo limitado. Y van a decir, y este grupo limitado van a ser a los más talentosos. Ya estás cortando la torta. Uh-huh. ¿Correcto? No están dando accesibilidad plena. Así es, correcto. Entonces, ese es el sueño. Nuestro propósito va a ser formar profesionales de alta calidad que sean altamente empleables o extraordinarios empresarios, pero gente sumamente talentosa. Es loable. Probablemente con esa estrategia van a tener que construir algo pequeño, ¿no? Y aquí en el Perú hay ejemplos. Claro, claro. Y hay otras aún que cortan más la torta. El otro día me reuní con una persona que me decía, extranjera, me decía, nosotros hemos decidido formar, o sea, agarrar a los chicos con mayor potencial, los más talentosos en salud, y nos vamos a dedicar solo a formar en salud. Un foco especial, ¿correcto? específico. Loable, y para eso tienen que armar toda una estructura, ¿no?, definida para salud. Pero hay otras que dicen, nosotros vamos a darle acceso a una educación de calidad a la mayor cantidad de personas que podamos. Educación de calidad, acceso a la mayor cantidad de personas. Marcaste el camino distinto. Claro. Te vas a organizar distinto. Tu propuesta de valor es distinta. Claro, no y tu puede ser. potencial de inversión es distinto. Uh-huh. Entonces, si te das cuenta, son dos estrategias opuestas. Una no es mejor que la otra. Válidas. Totalmente válidas. Claro. Así es. Entonces, para eso, si te das cuenta, el propósito sigue, entre comillas, pareciera que fuera el mismo. Ambos quieren dar acceso a una educación de calidad. Hasta ahí son iguales. A los talentosos y a todos aquellos que lo necesiten. Entonces, el propósito lo define uno, digamos, como institución, como emprendedor, ¿no?, como directivo. Claro, hay instituciones educativas donde hemos encontrado que, y hablando de las instituciones educativas, bueno, en general realmente, muchas empresas aquí en el Perú y en Latinoamérica nacen siendo familiares. Así es. Y nacen, como tú decías, de pronto por una necesidad o porque me nace o me nació siempre estar en el sector de educación, o porque mi esposa es educadora o es psicóloga, entonces montamos un nido, un colegio, porque por ahí parten. Y tengo la instalación, traje con unos cuantos chicos, pero no arranco definiendo un propósito claro. Simplemente porque me gustó y lo monté, y en el tiempo esas instituciones se chocan, ¿no? Hemos encontrado eso, se chocan porque ¿para dónde voy? Voy por acá, voy por allá, y nos consultan, y entonces, oye, devolvámonos a tu propósito. Hay algunos que dicen, pero al propósito, ¿a qué me voy a volver? Si yo lo que quiero es, ¿cómo hago sostenible esto? Sí, pero para sostenible esto tiene que hacer lo que tú estás diciendo. Hay que retar. Exactamente. Hay que retar. Exactamente. Lo que tú dices es válido, totalmente cierto, pasa a muchas instituciones, grandes inclusive, Ajá. ¿no? Ajá. Grandes, que pierden el propósito. Nacen con un propósito interesante y sin embargo en el camino lo pierden, ¿no? El caso más emblemático
es de esta compañía Burlington, que si no me equivoco, que ellos producían ferrocarriles, correcto. Y luego en el camino se preguntan, o sea, en realidad, ¿cuál era el propósito de la compañía? ¿No? Y el propósito de la compañía era producir ferrocarriles o movilizar a la gente. ¿Correcto? Entonces, si tú eres una compañía que dices, mi propósito es producir ferrocarriles, respetable tu propósito, vas a girar siempre en torno a los ferrocarriles, vas a construir los mejores ferrocarriles mientras existan los ferrocarriles, ¿correcto? Pero si tu propósito es movilizar a la gente, cambia. Claro. O sea, puedes estar en ferrocarriles, puedes estar en aviones, puedes estar en barcos, cualquier medio de movilización. Cualquier medio que permita transportar a la gente, ¿correcto? O transportar bienes, ¿no? ¿Cuántas empresas de ferrocarriles han muerto? Claro. Y aquellas que definieron su propósito de movilizar a la gente o transportar, ¿no?, productos, se mantienen vivas. ¿Y cómo es el tema de la cultura? Porque es otro punto importante de la estrategia, porque hablamos del documento duro, sí, hablamos de la parte de definiciones, pero la cultura. Nunca me voy a olvidar, creo que más de una vez lo he escuchado en diferentes cursos, la cultura se come a la estrategia, ¿correcto? Y es válido. O sea, la cultura es un tema importantísimo a tenerse presente en las organizaciones, siempre. Pero también algo que es clave entender es que la cultura la definen los líderes, ¿no? Una compañía con una cultura fuerte, sólida, ¿no?, es porque ha tenido un líder que ha sido el ejemplo. Claro, tú sigues al líder finalmente. Así es. Entonces, la cultura está formada por el conjunto de valores y creencias que una institución comparte, ¿correcto? En esta oportunidad voy a poner como nombre la institución de la cual fuimos parte, ¿no? Cuando Laureate adquiere UPN, la estrategia de UPN era ser una universidad. Yo me acuerdo que cuando yo viajaba a Trujillo y le preguntaba a mucha gente, me decía, no, es que la UPN es la de Piura. Es como, perdón, la Pacífico del Norte, le decían. Así, la Pacífico del Norte. O sea, no sé si es cierto o no, pero es lo que decían, ¿correcto? Era una universidad chica. Cobraba en ese momento, para la zona era caro, ¿no? Bien, bacán. Cuando Laureate toma UPN e ITN, la misión de Laureate, el propósito de Laureate era distinto. Era dar acceso a una educación de calidad a la mayor cantidad de personas posibles. Y dentro de esa estrategia, de ese propósito, esa visión que tenían ellos, ¿qué hicieron? Pusieron algunos aspectos claves o matrices estratégicos que permitieran lograr ese sueño, esa visión, ese propósito. Y entre ellos era abrir de 2 a 3 países por año, ¿correcto? Entonces, y lanzar más carreras para que la gente pudiera encontrar un sitio donde estudiar. Porque nada sirve tener ese propósito si tienes un campus y tienes 8 carreras, que era lo que tenía UPN en ese momento. Luego abrieron Cajamarca y luego se abrió Los Olivos. Pero no era congruente con el nuevo propósito, con la nueva visión y misión que tenía Laureate. Entonces tuvimos que replantear la organización. Y replantearle, cambiamos todo. Y lo primero que trabajamos fue, acuérdense, definimos el propósito y tuvimos que hacer un cambio en la cultura. Y los líderes estuvimos muy involucrados en el tema del cambio cultural, comunicación de este nuevo. Y los viajes que hacíamos permanentemente a las sedes, estar con el personal. Cercanía. Claro, porque tú tienes que mostrar algo, pero con tu comportamiento, con tu conducta, con tus hechos.
Entonces, nosotros, ese es el caso, por ejemplo, de una institución que ajustó, digamos, su estrategia, su propósito, ¿no? Que alineó al final. A eso quería llegar, que se alineó al otro. Entonces, cuando tú tienes una buena estrategia, la comunicas adecuadamente y alineas toda la organización a esa estrategia, clave, que participe la gente. No te digo que si eres una compañía de 100.000 trabajadores, los 100.000 participen, no. Pero tienes que hacer participar a un grupo de personas que van a tener injerencia en la estrategia de la compañía, ¿no? Entonces, eso es clave. Y esta cultura, perdón, que decías, Alex, y esta cultura es clave, porque yo tengo un ejemplo de un caso cuando me estuve asesorando una compañía importante, pues no voy a dar nombre, pero me junto con el gerente general y me dice que la gente llegaba a cualquier hora a la compañía, llegaban tarde, que hay que descontarles. Y yo le digo, ok, vamos a ver ese tema, ¿no? ¿Qué hice al día siguiente? Llegué temprano, no a la compañía, cuadré mi carro y me puse al frente de la compañía a mirar. Y efectivamente, la entrada creo que era a las 8 y la gente llegaba a 8:05, 8:10, 8:15. Obviamente hay gente que llegaba temprano, no siempre los hay. Seguía mirando. Y de repente, creo que eran las 9:30, y recién llega este gerente general. ¿Correcto? Digo, 9:30, oh, quiero entrar a las 8, puede ser. ¿Qué hacía la gente? Repetía. O sea, nos piden que seamos puntuales y nuestro jefe, no un día, normalmente ese era su horario de entrada. ¿Por qué? Porque se iba temprano a hacer un deporte, que luego iba a su casa, ¿no? Y no tenía el tiempo. Sin embargo, en otra compañía, fundador, presidente de la compañía, de una compañía muy grande, era el primero en llegar a la compañía. Claro, ya estaba poniendo el ejemplo. La gente lo seguía y quiero llegar 7 temprano. de la mañana, 7:30 estaba. Claro. Y a mediodía se iba a hacer deporte, en su horario de almuerzo. Iba a correr, se bañaba y regresaba, en su horario de refrigerio. Claro, ¿correcto? ya estaba marcando ahí la cultura. Entonces, esa es parte de la cultura. Tú como líder la defines con tu ejemplo. Si tú no eres capaz de hacer eso, no le exijas. Claro. Oscar, y hoy por hoy que venimos acompañando a instituciones educativas y dentro de tu experiencia y todo en el planeamiento estratégico, ¿cuál crees que son los puntos claves a tener en consideración un planeamiento estratégico? Para pensar en un planeamiento estratégico verdadero, ¿cuál crees tú que serán como los puntos claves a trabajar? O que tiene que tener en cuenta la institución educativa en este caso. El planeamiento estratégico es un proceso formal, ¿correcto? Entonces, primero, si tienes a las personas adecuadas, tienen que elegir qué proceso van a usar, porque en Bolivia hay diferentes escuelas, diferentes formas. Ese es lo primero. O sea, formalizar ese proceso, involucrar a la gente, ¿correcto? Comunicar adecuadamente y hacerle seguimiento. Hubo un libro muy famoso que se convirtió en bestseller, Larry Bossidy. Harvard lo editó y lo puso a la venta en sus librerías. Se llamaba Execution. Y ese libro, efectivamente, cuando salió, rompió el mercado. Porque hacía ver justamente las falencias de las instituciones. El problema estaba en la ejecución. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que ver. Pero, sin embargo, para mí también es importante el hecho de, o sea, quizás por la escuela que yo tengo, es que involucrar siempre al personal. Siempre. No sé si haya cambiado, pero siempre hablábamos que habían dos tipos de definir estrategias, o inclusive se usa para definir las metas y todo. Top-down, de arriba abajo, o bottom-up, de abajo arriba, ¿correcto?
pero también hay un intermedio, ¿no? Claro. Entonces, lo que no puedes hacer para tener digamos, un plan estratégico exitoso es que lo hagan 5 o 6 gatos de la compañía. Eso no va a suceder. Yo me acuerdo que hay un grupo muy importante, extranjero, que cuando yo era profesor de la escuela de posgrado, la escuela de posgrado también daba consultoría, ¿no? Y este grupo importante que estaba formado, creo que eran 12, 14 empresas por ahí, tenía bancos, de todo. Nos contrató para ser facilitadores. Ahí estaba sentado el presidente, me acuerdo, y estaba el gerente general, el gerente financiero, el gerente de recursos humanos, no todos, ¿no? Y alguna otra gente más de cada una de las instituciones. Y éramos que más de 100 personas haciendo el plan estratégico en una encerrona de 3 días. Y ahí tú te dabas cuenta, primero que todo el mundo, como era un grupo con diferentes empresas, aprendía el otro. Eso es clave, ¿no? Pero también te dabas cuenta el compromiso que tenía la gente. Los estabas involucrando. Y muchos de ellos, y eso me gustó también, y en esa época no había la tecnología que tenemos hoy día, ¿no? Que te puede ayudar, tenían un celular y su equipo estaba en sus respectivas compañías esperando en un directorio las preguntas que ellos tuvieran para responderlas rápidamente. Buenísimo. Buenísimo, involucroso. Es un grupo que es exitoso, ¿correcto? Entonces, el involucramiento es clave. El involucramiento y no solo el involucramiento, la responsabilidad no solo es del hecho de que participe físicamente, sino también cómo lo haces responsable a través de los objetivos. Claro. O sea, cómo entre los objetivos tú colocas esos objetivos estratégicos como parte de la ejecución de las personas. Oye, Oscar, pues yo creo que de planeamiento estratégico hay un montón para hablar. Mucho para hablar. Hay mucha tela por cortar. Lo importante es cómo nosotros, desde nuestra experiencia, venimos ayudando a las instituciones educativas a darles esa visión, ese aporte, y cómo hacemos cómo ayudamos, porque nosotros al final no hacemos, o sea, cómo ayudamos a que esto realmente se convierta en una oportunidad de crecimiento para la educación en el Perú, en este caso. Oscar, te agradezco muchísimo nuestro café hoy. No tomaste mucho café, o sea, dices que el cafetero eres tú, no soy yo, pero no tomaste mucho café. Pero te agradezco muchísimo. Seguiremos conversando, como yo, hay mucha tela por cortar, y les agradezco muchísimo a todos la participación hoy, el estar con nosotros en este C-Level Coffee, y como siempre los invitamos a seguirnos en nuestras redes www.cleveledunet.com, en LinkedIn y en todas nuestras redes sociales. Un abrazo.